Hola, buenas tardes. Mi nombre es Adriana Gutiérrez. Tengo la intención de hacer este video hablando con relación a la masonería. Pues yo actualmente hasta hace unos días fui una miembro activo de la masonería. Yo trabajé en ese lugar en el que se conocen como logias masónicas y la causa pues de que ya no estoy actualmente trabajando es de carácter pues personal y administrativo. Pero pues eso tiene apenas hace unos días. Yo fui iniciada en la masonería hace unos 15 años. Yo me acerqué a las logias masónicas porque pues tengo antecedente de que mi papá fue un masón activo también por algunos años, y desde que yo conocí el tema y desde que supe de lo que era la masonería, pues tuve la intención de acercarme a ella. Me costó mucho trabajo llegar a ella. Fueron años. Yo conocí a la masonería cuando yo tenía unos 14 años, cuando mi papá ingresó a ella, y me acuerdo haber estado pues en un lugar, en un evento de los masones, que fue lo que me llevó a tener ese interés de participar en ella. En ese entonces, pues estoy hablando de casi unos, no sé, más de 20 años, y era complicado saber de los grupos de mujeres que participaban en la masonería, pero bueno, bien dicen que si se busca se encuentra. Entonces a mí me interesa hacer estos videos de masonería porque creo que hay muchas dudas de la gente que no participa en las logias masónicas, que no está integrada a los grupos de masonería, y que bueno, pues tienen dudas, tienen preguntas, tienen incluso algunos datos sobre la masonería que son completamente equivocados, o tienen algunos tienen disque familiares masónicos, familiares masones, otros tienen lugares cercas en donde se reúnen los masones para trabajar, y generan dudas así bastante raras, que a veces también los mismos masones pues participamos en seguir extendiendo, porque pues por criterios a veces decimos que no podemos decir nada acerca de la masonería, y efectivamente nos comprometemos a que lo que llevamos a cabo dentro de los lugares de estudio pues tendría que tener un carácter de discreto o de secreto, como se dice, pero hablaremos de ello. A mí me encantaría que escucharan esto de la voz de una persona que participa en la masonería, porque el hecho de que yo no asista temporalmente a los centros de estudio de masonería, pues no quiere decir que yo ya no sea un masón. El ser iniciado en la masonería deja ese precepto para siempre y para toda la vida. Entonces no depende de que se asista al templo o no que se deje de ser masón. Sí depende de que se asista al templo o no, de que se siga estudiando, pero el hecho de no estar ahí no quiere decir que ya no seamos masones. A mí me entró la necesidad de crear estos videos porque cada vez que veo un video en masonería, perdón, pues en las redes sociales, es curioso cómo la gente empieza a plasmar sus dudas o sus ideas sobre la masonería, y algunas son así hasta medias raras o medias extrañas y medias ficticias, y otras pues muy tendientes a la realidad, pero que no son completamente esa realidad. Yo voy a tratar de resolver esas dudas para que conozcan un poco la masonería de alguien que está en activo. Yo no considero que esté exhibiendo lo que son los conocimientos que se adquieren en ella, pero sí estoy segura que a la hora de resolver las dudas, pues puede ser que la gente cambie de conceptos sobre lo que es la masonería. Fíjense, estaba viendo un video que encontré en las redes sociales en donde se daba una explicación de lo que pues más o menos creen que es masonería y de lo que se hace en los sitios a donde se reúnen los masones. Y voy a hacer este video resolviendo las preguntas que hacían los observadores del video, y que trataban de resolver no incluso de la persona que hacía el video, pero sí a otras personas que participaban ahí como observadores, y otros que eran también masones y que entraban y dejaban sus opiniones, otros que no tenían nada que ver con la masonería pero también las dejaban. Entonces voy a hacer este video nada más con algunas preguntas para que sea incluso cortito, no nos tardemos, y pues si de ello deriva algo más pues seguiremos explicando con todo gusto.
Habrá quien diga que las mujeres no somos masones reconocidas, que no tenemos legitimidad, pero ese también podría ser un asunto que se puede tratar en un video que pudiera tardar algunos minutos, incluso más. Y lo haremos con todo gusto, lo haremos para dejar el reconocimiento de la mujer en la masonería, como lo trabajamos nosotras las mujeres. Ya pues si los hermanos masones o los hombres masones, los varones no les gusta, pues será también muy tolerante respetar la opinión y muy de ellos, ¿verdad? Si se quedan con como están o la cambian, pues también la verdad es que eso no afecta nuestra participación en ella. Fíjese, en el video decían, uno de los observadores decía, ¿por qué si la masonería es secreta, entonces dicen que la conocen? Bueno, la masonería se define incluso como una organización de carácter secreto, pues que reúne individuos agrupados en unas organizaciones o en unas entidades que conocemos como logias. Varias de las explicaciones tendrán incluso que ir definiéndose palabra por palabra para que podamos entender qué es lo que estamos diciendo. Fíjense, si nosotros decimos, bueno, es secreta, y hay quien dice, no, no es secreta, es discreta, pero no explican por qué. Bueno, pues si decimos nosotros que es secreto, estamos hablando de que pues es algo oculto, es algo que está escondido y un secreto es algo que está separado, o es un concepto que está separado del conocimiento de todos o de los demás. Es decir, un secreto pertenece a alguien o pertenece a un grupo. Entonces, bueno, el secreto es precisamente un concepto que está separado de la mayoría, pues de las personas de una ideología, excepto obviamente por aquellas que comparten ese secreto. Entonces, la masonería en cierta forma sí es secreta, pues porque tiene dentro de sus enseñanzas, pues ciertas cosas que se consideran como secretas porque se llevan a cabo o se conocen solamente en el lugar de estudio. Entonces, sí es secreta a ese nivel, pero también es discreta. Ya nosotros, para los masones, incluso para no generar esas dudas tan raras en las personas que no son masones, pues ya se le cambió el concepto de secreto a discreto. Es decir, discreto significa reservado. Entonces, efectivamente hay secretos dentro de la masonería que son reservados para los miembros de ella. Entonces, pues sí, la masonería, para mi gusto, para mi opinión personal, pues es secreta y es discreta. Bueno, también dice, otra de las expresiones decía, la masonería guarda conocimiento oculto, que solo lo saben quienes logran alcanzar cierto grado. Pues sí, la masonería maneja grados de conocimiento. La masonería, sin ser una escuela, pues es un grupo que tiene dentro de su procedimiento administrar conocimiento y pues la administración del conocimiento también es gradual. Entonces, si es gradual, pues se requiere que algunos conceptos que se manejan dentro de la masonería desde los primeros niveles, pues vayan teniendo fundamento por los grados. Es decir, imagínense si no estuviera el conocimiento de forma gradual, es como si en el ambiente ordinario, en el ambiente real, tratáramos que un niño que entra a primero de primaria, pues se brinque, por ejemplo, a entrar a primero de secundaria. Suena ilógico, ¿por qué? Pues porque un niño de 6 años con un físico de 6 años, pues no podría abarcar el estudio a un nivel secundaria, porque no tiene el físico de un adolescente o de un joven de 12 años, y tampoco pues tiene su nivel de conocimiento actualizado como para recibir las enseñanzas de secundaria. Entonces la masonería es lo mismo. En la masonería se ingresa y se ingresa a ciertos grados, y conforme aumenta el estudio, pues se van mereciendo, porque es meritoria, ingresar precisamente a otros grados de estudio. Cada nivel o cada grado, pues efectivamente tiene otros conceptos de conocimiento. Por eso es que precisamente sí se logran ciertos grados, y eso es obviamente con el esfuerzo, con el estudio. Ahora, otra de las personas decía, es que la masonería es una secta. Y aquí hay diferentes opiniones. Hay quien dicen, no es una secta. Hay hasta gente hay miembros que se ofenden y dicen, no es una secta. Y hay personas que afirman pues que es una secta. Yo diría, les voy a decir mi opinión, que sí es una secta. Les voy a decir por qué. Porque una secta es un grupo de personas que comparten una ideología o una creencia.
Entonces, pues el concepto precisamente de secta surge para nombrar aquella comunidad cuyos integrantes disponen de afinidades en común que les permiten diferenciarse pues de otros grupos de individuos. Entonces la masonería sí es una secta, pero también los católicos son una secta. También, por ejemplo, un club de Rotarios pues es una secta. Si nos vamos literal a la definición del diccionario, pues sí, somos un grupo de personas que comparten, fíjense, dice una ideología o una creencia, para que no digan que efectivamente la secta pertenece exclusivamente a los grupos religiosos. También pertenece una secta, también define a los grupos con la misma ideología. Entonces, pues mientras tengamos o compartamos la misma ideología sobre algo, pues sí seremos una secta. Y no debiera ser un concepto que ofenda, ni que agreda, ni denigre. Definitivamente, para poder decir que somos una secta, pues nosotros tendremos obviamente que definir lo que es la palabra. También quien dice es una secta tratando de agredir, pues debiera de conocer el concepto y debiera saber que no lo puede, pues aunque quiera definirlo con una intención de agresión, pues no podría ser. Y quienes sabemos que es una secta, pues aceptamos tal cual el término, que pues sí es una secta, como les digo, cualquier grupo de personas reunido con una ideología o con una creencia. Entonces también los católicos son una secta, también los cristianos son una secta, también un grupo de notarios son una secta, y también un grupo de la escuela con una ideología son una secta. Entonces, pues no podría decirse que no somos una secta. Nada más que el término también en tiempos modernos se aplicó a aquellos grupos que pertenecían precisamente a uno, es decir, se hizo un subgrupo como en rebeldía al que le dio origen. Y generalmente esos grupos que se separaron en rebeldía al que le dio origen, pues se tornaron como perjudiciales para el grupo del origen, incluso hasta para la comunidad o para la sociedad. De ahí se deriva que se utilice la palabra secta como pues algo equivocado, o sea, algo que va en contra de las reglas o que está incorrecto. Pero bueno, si nos vamos a la definición original, entonces no tendríamos ningún problema. También hay otras expresiones que dicen: los verdaderos masones no son lo que dicen. No, los masones no andan diciendo soy masón, y para ser masón, pues debe haber algún masón que te invite a formar parte de ellos, y pues no cualquiera entra. Pues efectivamente los masones no tendríamos por qué estar diciendo a todo el mundo, pues yo soy masón, como tampoco un cristiano tendría que estar diciéndole a todo el mundo, bueno, a lo mejor un cristiano sí, pero verdad, ahí rectifico. Pero yo creo que no tendríamos por qué estar diciendo los masones que somos masones. Si, yo creo que a lo mejor mucho se dice porque cuando nosotros ingresamos a la masonería y descubrimos la grandeza que tiene la masonería, pues nos damos cuenta que es algo maravilloso y algo magnífico. Entonces yo creo que sí quisiéramos gritar a los cuatro vientos que pues somos masones y que estamos en un grupo de estudio pues que nos lleva a querer decir sí lo soy porque estoy obteniendo algo bueno. Pero realmente sí, no tendríamos la necesidad de estar pues diciéndole a todo el mundo, porque además la masonería no es algo que se conozca, o las que se conocen son extremistas, se lo conocen como bien o como mal. Entonces, pues no, la verdad es que no se tiene que estar diciendo. Uno, incluso los preceptos de la masonería es decir, o identificarse como un masón cuando la personalidad es diferente, cuando el trato de un masón es distinto por ideología en otro grupo. Entonces sí, hay quien clasifica y dice que persona tan extraña, qué persona tan rara, por ciertos comportamientos o ciertas actitudes de personalidad y a nivel intelectual. Entonces eso es lo que caracteriza al masón, es el ejemplo, pero no para andar diciendo soy así porque soy masón. Es la realidad, pero no tendría por qué estarse diciendo ni traer aquí una apotegma o un letrero que diga soy masón, ¿no? Nos tienen que invitar para formar parte de ellos, si no cualquiera entra. Todo mundo se puede acercar a la masonería. Todo mundo puede llegar a algún lugar a donde saben que se estudia masonería y puede tocar a las puertas. Todo el mundo que quiera puede hacerlo. Claro, hay un grupo de personas que se dedican precisamente a interrogar a la persona que quiere acercarse a la masonería para saber cuál es su interés, para saber por qué quiere estar ahí, porque precisamente pues de tener conocimientos tan escasos, a veces es la curiosidad que nos lleva a estar ahí.
yo prefiero, la verdad es que se hable de la masonería quien ha estado ahí, porque pues hablar de lo que no se conoce y hablar de lo que no se sabe es una opinión nada confiable. Entonces se puede acercar cualquiera. Ahí obviamente sí se tienen algunas formas para poder decirle a las personas interesadas si pueden ingresar o no, pero pues conózcanlas ustedes, no hay elitismo, no, sí, al contrario, yo creo que lo único que pide la masonería para su ingreso es un compromiso y responsabilidad, que pocos lo tienen, entonces también es por eso que a veces dicen que es complicado, pero es responsabilidad y compromiso. En otras de las redacciones decía, en la praxis la situación es completamente distinta. En los lugares donde se debe imperar la fraternidad solo existe una lucha de egos. Por ejemplo, fíjense, en esta frase pareciera que ya habla alguien que está ahí en masonería. Yo quiero decirles que la gente que pertenece a la masonería es la misma gente que va a la iglesia católica, la misma gente que a lo mejor tiene una formación budista, incluso hay grupos de masonería que están armados exclusivamente o formados por gente que es atea, que no cree en nadie, pero a lo que voy es que gnóstica, por ejemplo, hay masonería gnóstica, o agnóstica. Yo creo que la gente que se acerca a la masonería tiene la misma calidad humana de cualquiera. Todos somos lo mismo, todos somos seres humanos. Entonces, la naturaleza humana impera en cualquier lugar. La diferencia es que en la masonería se estudia la filosofía moral. La moral, acuérdense que es el grupo de normas de una entidad, de un grupo. Entonces, pues cuando nosotros entramos a la masonería, pues llevamos nuestra naturaleza humana, nuestros comportamientos de siempre, nuestras actitudes de toda la vida. Entonces, pues mientras no tratemos de reconocer precisamente esas actitudes que a veces perjudican a un grupo, pues seguiremos precisamente teniendo esa lucha a la mejor de egos, teniendo esa convivencia antifraterna que la hay en todos los lugares. La cuestión es que el mismo ser humano debe de reconocer qué es bueno y qué es malo para convivir dentro de la masonería. Fíjense, hay otro comentario que dice: agradezco haber ido a un colegio masónico. Tuvimos muchos materiales para la educación que eran realmente caros, estaban en cada sala. Mi colegio, en el tiempo que estuve, agregaron una cancha, juegos infantiles, máquinas para hacer ejercicios, salas de computación, pizarrones, bla, 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 ¿no? Y luego nos dice, mi escuela está dirigida por masones, literalmente hay un montón de símbolos en las puertas y salones, e inclusive hay un salón donde hace sus cosas raras. Yo supongo que esas cosas raras, pues debe ser un lugar precisamente en donde trabajan los masones. Seguramente ser la logia, a lo mejor ahí en la escuela, ¿no? Y pues bueno, a mí me da mucho gusto que expresen este tipo de cosas porque se ve que esos hermanos masones pues han contribuido, ¿verdad? A que en ese lugar en donde se imparte pues una educación académica, pues tenga todos los recursos que son necesarios y qué bueno además que un estudiante se exprese bien después de tener todas esas herramientas a la mano que son muy necesarias para precisamente el crecimiento intelectual y académico. Nos dice también, acerca de los símbolos en las puertas y los salones, bueno, pues efectivamente los masones trabajan con símbolos que pues tienen un significado, que tal vez sean a la vista, pues sean signos raros o sean pues cosas raras, pero realmente no tienen un simbolismo dentro del trabajo de masonería. Pero no tiene nada de extraño. Ustedes han visto que el más común incluso es una regla y un compás y una G en medio. Entonces yo no creo que esos símbolos pues sean así como que tan extraños. Claro, tienen su significado, que precisamente es aquel secreto que se estudia en logia. Es aquel que tiene que ser discreto precisamente al conocimiento de los demás. A la vista, pues como ya lo vieron ustedes, es una expresión gráfica, es algo que no se puede ocultar, pero claro, el significado simbólico se estudia dentro de la logia. Ahora dice, la masonería es simplemente una forma moderna del cábala judaico, magia ritualística y esotérica. Pues la verdad es que la masonería es un sistema de enseñanza, la masonería.
Yo, para mi punto de vista muy personal y muy particular, la masonería tiene enseñanzas muy suficientes. La masonería no debiera de tener, no debiera de tener inmersa esas otras tendencias como son cábalas, como son magias, como son esoterismos, como son... No, la masonería no los necesita, ¿eh? La masonería es un conjunto de normas y principios tan suficientes para la actuación del ser humano que no debieran estar invadidos con ese, pues con ese tipo de, con ese otro tipo de disciplinas. No son malas, pero para mi punto de vista, la masonería tiene suficiente conocimiento como para dejarse invadir, pues o dejarse invadir, o dejar entrar, pues, otro tipo de conceptos de estas disciplinas. Sí las hay, claro que sí las hay, y hay quien le gusta estudiarlos, y es muy libre, ¿eh? La verdad es que ese es su libre derecho. Dice, hay otra personita dice, toda mi familia son parte de la masonería. Y entonces sobre esa expresión les dicen otros, entonces tú no eres masona debido a que los masones no pueden hablar si otros lo son y solo lo puedes asegurar por ti si es que te lo preguntan. Bueno, pues como ya dijimos, la verdad es que nadie tiene prohibido decir que soy un masón, no puede, la verdad es que tampoco existe esa prohibición de decir soy masón. Y como esta chica dice, toda mi familia son parte de la masonería y no lo puedes hablar, eso no es cierto, no, pues ni modo de que ella diga, si alguna vez le preguntan porque le ven un símbolo, no sé, al papá, a la mamá, al primo, al hermano, al tío, lo que sea, pues ni modo de que, oye, ¿es masón? Pues sí, sí es masón, yo no creo que tenga nada de malo que tengan que decir que son masones, ¿no? Entonces, también hay incluso, dice, eso no tiene nada que ver que la familia sea masona, porque dice que en la masonería las mujeres no son consideradas como masones. Pues sí, ya les dije yo que sí, sí tenemos grupos de estudios muy bien cimentados, muy bien organizados, ¿eh? La verdad es que yo creo que la mujer en la masonería tiene un gran, pero un gran contenido conceptual en todo. La verdad es que ustedes imagínense a una mamá que organiza una casa, que organiza pues una escuela, pues si es o un grupo, por ejemplo, escolar, si es maestra, pero la mamá o la mujer es un pilar muy importante y hagan, pues imagínense que todas estas estructuras que tiene ya fincadas para organizar desde su familia, su trabajo, ¿no? Su entorno, imagínense que lo lleva a la masonería. No hay, a mí me parece que los grupos de mujeres masonas están bastante bien organizados para llevar a cabo eso. Son además muy cumplidas y muy metódicas. La verdad es que yo no creo que no haya nada que lo impida. El concepto del machismo y sus famosos landmark y esas cuestiones que, claro, no lo desacredito de ninguna manera, porque son temas de estudio que incluso si ustedes quieren, pues podemos algún día también dedicarle solamente un espacio pues a ese concepto que son los landmark. Lo dedicamos y vemos por qué los hermanos hombres dicen que no puede haber mujeres masonas, pero no, eso solamente existe en la mente de quien lo imposibilita. Entonces dice, también hay otros comentarios que dicen, mi mejor amigo y su padre están en eso, me contaron que en su rito inicial le cubrieron los ojos y le hicieron sostener velas hasta que la cera se derritió en sus brazos. Todos los que han sido iniciados o subidos, al mismo tiempo se les considera hermanos. Él dice que no es nada satánico, pero no le creo. Aquí, efectivamente, para poder participar en la masonería, pues hay un rito o un ritual, pues, que se le nombra de iniciación. Es la entrada a lo que es la masonería. Pues esa iniciación es eso, es dar el inicio, es el comienzo de... Y pues se entra un grupo en donde se tiene precisamente un grupo de actividades para considerarlo iniciado. Si ustedes ven la definición de iniciación, pues es simplemente entrar, es dar el inicio. Es precisamente un ritual que forma parte de lo secreto y que no puede estar al alcance de todo el mundo, pero hagan de cuenta que es como el bautismo, como la confirmación, como la primera comunión, como el casamiento, pues es eso, es exactamente un conjunto de rituales, que bueno, pues por ejemplo, pueden ser expuestos en otro nivel de situación, con nosotros en la masonería no. Algo que quiero aclarar o dejar bien claro es que la masonería no es una religión, ¿eh? Nosotros ahí no vamos a rezar, mucho menos a orar, ni nada por el estilo, no porque sea malo tampoco, ni para que se ofenda a la gente que es católica, pero no es el objetivo. El objetivo, la masonería no es una religión, no promete vidas eternas, no promete paraísos después de la muerte, no, la masonería no trabaja ese tipo de cosas de ninguna manera.
No está en contra de ellas, por supuesto, porque incluso hasta para ser miembro de la masonería, pues se pide que se creen una deidad externa, la que quieran, pero, y bueno, claro, dentro de los conceptos lógicos que todos manejamos, pero no es una religión. Entonces, pues, por lo tanto, tampoco puede ser nada satánico, o sea, de ninguna manera. No hay esa palabra de iniciados o subidos, no existe. No hay, en el diccionario no existe que iniciación sea igual a subida, no, de ninguna manera. Dice, mi abuelo fue masón, pero a mí la verdad, otro comentario, pero a mí la verdad me da mucho miedo comunicarme con ellos. Pues no creo que si el abuelo fuera masón, entonces hubiera habido una interferencia para comunicarse. Yo creo que eso no debiera ser. O sea, no tiene nada que ver que la ideología de una persona impida la comunicación hasta con los miembros de su familia. No, esas son ideas que se forman que yo creo que están mal. Ahora dice otro comentario, soy lluvia, profano, pero tengo todos esos conocimientos gracias a un maestro masón. ¡Qué calidad! Esto viene también de que a veces leen algunos, cuando están, por ejemplo, virtiendo supuestamente conocimientos masónicos y hay alguien que dice, está lloviendo, ¿no? Y aquí dice él a esta persona que él es lluvia y que entonces, por lo tanto, se considera profano. No, eso no es cierto. Sí son términos que se manejan en masonería, pero precisamente son términos pues que se estudian en ella. Yo podría estarles dando todo un significado de cada concepto de masonería, pero no es la idea, porque la masonería no se hace por internet, la masonería no se estudia en casa, la masonería se hace y se trabaja en las logias, precisamente en esos grupos en donde llega toda la gente a vertir una opinión y a ser tendiente a las ideas de la filosofía moral de la masonería. Imagínense que la masonería pudiera hacerse en casa, entonces, pues, ¿para qué gastan, por ejemplo, las gentes que tienen que ir a los templos masónicos? ¿Para qué gastan o para qué van? La masonería no es una escuela en línea, porque si se trabajara de esa manera, entonces cada quien leería lo que considera que es masónico y se quedaría bajo sus conceptos. Y entonces, ¿a dónde está el maestro que opina, que dirige, que guía y que conduce, por ejemplo, al discípulo hacia los conceptos que maneja la disciplina masónica? No existe. La masonería en casa o la masonería personal no existe. Se tiene que trabajar forzosamente en las logias. Ahora dice, otro comentario, mi madre antes era masona. Yo no sé demasiado ya que no me metí en ese tema, pero hasta cierto punto estoy iniciada, ya que soy leviatán o algo así, pero no son illuminatis, que quede claro porque siempre los confunden. Bueno, aquí, si su mamá fue o es masona, dice, era masona, no, la calidad de masona no se quita. Cuando eres iniciado eres un masón y se acabó, eso no se quita, vas a ser masón hasta que te mueres. Dice, hasta cierto punto estoy iniciada ya que soy leviatán. No, las iniciaciones tampoco son en línea, ni por hojita, ni por un documento. No, las iniciaciones se llevan a cabo físicamente. O sea, se inicia a la persona. Entonces no hay de que porque mi tío es masón, entonces yo también soy iniciada y casi leviatán. No, esto tampoco existe. Dice, no son Illuminatis. No, también todo mundo confunde la masonería con los Illuminatis. Los Illuminatis también son otra secta que se reúnen como logia, o sea, como en un sitio en donde comparten precisamente su ideología, y la ideología de los Illuminatis es muy distinta a la ideología de los masones. No hay que confundir tampoco esa parte, son dos cosas distintas. Unos dicen que derivan unos de los otros y que son iguales y que son... No, ahí definitivamente habría que leer sobre una disciplina y habría que leer sobre la otra. Para aquellos que no están adentro, entonces habría que leer sobre los unos y los otros, pero no, definitivamente es una confusión, eso no existe la relación entre los Illuminatis y los masones. A lo mejor un masón puede llegar a ser un Illuminati, o tal vez un Illuminati quiera ser masón, pues eso podría ser, pero no son lo mismo. Ahora dice, en otro comentario dice, en un artículo que leí hace años, los masones son el rango que está por debajo de los Illuminatis. No, ya dijimos que no. Ahora dice, lo primero también es que hay una orden legítima para mujeres llamada Estrella de Oriente, y la frase para pedir ayuda es montar una frase, y el grado más alto es el 30º. Pero es bien sabido que hay círculos dentro de círculos y ellos creen que los humanos son dioses. No, pues ojalá fuera que, imagínense que por estar en una disciplina como esta los humanos nos volveríamos dioses. No, tampoco somos tan soberbios de ninguna manera.
definitivamente no. Ojalá llegáramos a ser o tener el pensamiento de un Dios, del que fuera. No, definitivamente no hay. Sí hay órdenes, como ya mencionamos, para mujeres, que cada quien pues le pone el nombre que quiera, esa es una realidad. Y el grado más alto no es el 30º, es el 33º. Entonces, también las organizaciones, hay organizaciones que dicen que pues hasta el grado 3, hasta el grado de maestro es suficiente, y los otros grados del cuarto hasta el 33, pues ya no interesan. Claro que interesan, por supuesto, el grado 33 es muy definitorio en la cima de la masonería. Entonces, no, claro, no es el 30, no es el 30, es el 33, yo creo que es la máxima autoridad, y por supuesto que hay organizaciones para mujeres también. Déjenme cambiar la hojita. Y dice, también nos dice que los masones datan desde hace miles de años, antes de Cristo. Eran los albañiles de los templos, de las escuelas de misterios que sobrevivieron al diluvio. Eso lo confirman los Rosacruces. Bueno, aquí incluso voy a ir diciendo algo. Los albañiles de los templos, los masones eran los albañiles. En masonería se manejan dos situaciones, una parte que se denomina masonería operativa y una parte que se denomina masonería especulativa. La masonería operativa efectivamente habla de ese gremio de masones operativos, de ese gremio de masones constructores que efectivamente eran albañiles y que en su época operativa de construir templos, pues efectivamente se les llamaba operadores. Después de que se dejaron de construir esos templos y la masonería evolucionó a la parte escrita, ¿verdad? Se le llama ahora masonería especulativa. La masonería especulativa es la que se estudia en los templos. Entonces hay masonería operativa de cuando efectivamente los gremios de masones albañiles, operadores, trabajaban en la construcción de los templos y estaban organizados jerárquicamente para adquirir también el conocimiento de cómo debían construir esos templos. Pues ahora eso se lleva a la masonería especulativa, en donde estamos efectivamente organizados jerárquicamente, pues para obtener el estudio precisamente de los conocimientos sobre masonería. Dice, esto lo confirman los Rosacruces. Los Rosacruces también es otra disciplina, así como los masones, como los Illuminatis, como los católicos, que también manejan una ideología. Que puede haber también masones que son Rosacruces que son masones, pero también es otra disciplina que no depende de los masones. Eso es definitivo. Ahora dice, lo único cierto es que los masones son machistas y clasistas. Pues yo supongo que machistas, bueno, el machismo también existe en las mujeres, pero es parte de lo que yo les decía al principio, que forma parte de la naturaleza humana. Ningún masón somos perfectos, al contrario, precisamente estudiamos para ser tendientes a la perfección. No hay nadie perfecto. Como ya dije hace rato, pues no somos tan soberbios para decir que somos dioses. Entonces, definitivamente eso no tiene nada claro. Clasistas, pues yo creo que como en todo, pues habrá grupos que digan, queremos que nomás entremos esta clase de masones, seguramente sí, pero no es lo correcto, No es lo correcto. La masonería maneja 3 premisas que son libertad, igualdad y fraternidad. Y la igualdad precisamente habla de que cuando somos masones no existen diferencias, no hay fronteras entre nosotros. La libertad, pues somos hombres libres, de completas decisiones. Y la fraternidad, somos fraternos, somos hermanos masones. Entonces, cualquier masón que diga o que manifieste ser clasista, o que le diga a otro masón que es extranjero, o que no sé, que no se crea igual a su hermano, pues entonces quiere decir que la masonería no ha entrado en él, porque también eso se da. Podemos llegar a ser el grado 158 y podemos parecer pues apenas a alguien que está tocando las puertas de los templos masónicos para poder recibir instrucción. Una cosa es el acervo informativo acerca de la masonería y otra es la conducta humana que adquirimos a través de ese acervo informativo. Por eso los masones tendrían que ser un ejemplo de vida. El masón que no sea ejemplo de vida, pues es porque podrá hacer toda una enciclopedia andando, pero no significa que sea el correcto modelo de lo que es la masonería especulativa en nuestros días. Dice, aceptan a personas de cualquier religión, pero no de cualquier posición económica. Sí, puede ser cualquier religión, esa es una realidad. Y de cualquier posición económica, pues bueno, nada más aquellas personas que pues puedan contribuir, precisamente porque los templos a donde se estudia no se hacen solos, tampoco son donados, tampoco se mantienen solitos. Entonces, como en todo, esto es como en una casa.
Si tú llegas con dinero en una casa, pues habrá todo lo necesario. Entonces, para conservar un templo, para conservar un lugar, una logia, un lugar donde se estudia, es como una escuela, que donde les cobran una colegiatura, igual que a lo mejor en las públicas no les cobran, pero hay subsidios por parte del gobierno. Esto es igualito. O sea, hay que llegar a algún lugar y aportar una parte, una situación económica que cada quien como grupo establece para que el lugar en donde se está estudiando pues tenga mantenimiento. Esto es normal, ¿eh? Esto sucede en todo. Y bueno, lo cierto es que dice, efectivamente, quiero terminar este video incluso diciendo, por ejemplo, en las logias, dice, ¿es el lugar en el que se reúnen los masones? Yo incluso esta pregunta la dejé al final porque efectivamente es el lugar a donde se reúnen los masones y yo le agregaría a donde se unen los masones. La logia es el centro de estudios de conocimiento sobre masonería en donde se unen los masones bajo la premisa de libertad, igualdad y fraternidad. Es interesantísima la masonería. Antes de que puedan generar opiniones equivocadas, pregúntenle, yo creo que es más fácil. Habrá masones, sé que no les quieren decir en absoluto nada. Yo no creo en esas situaciones en donde les digan, no te puedo decir, no te puedo hablar, no, todo se puede decir. Hay lenguaje para todo, no se necesita develar el secreto, no se necesita decir, fíjate que yo estudio esto, no. También, precisamente esos estudios de masonería, pues no se dan al alcance de todos porque tiene que ser gente que se comprometa a ese estudio. No se puede decir, hoy voy, mañana no voy, hoy sí estudio, no estudio, hoy sí puedo. No, no puedo porque cuando surgen precisamente esas interrupciones, es aquello que hace vulgar y mediocre al ser humano. Entonces, pregunten, la masonería es maravillosa, no tiene nada de esas situaciones que cuentan sobre luciferianas y religión y que dominamos al mundo y que, pues yo no sé si han visto mi cara como siendo alguna política importante o alguna millonaria que viviendo en el Pedregal. No, ¿verdad? No, simplemente soy una persona que estudia a la filosofía moral y que con eso quiere ser tendiente a la perfección. Vean todos los videos de masonería, todos los que puedan. Pregunten. Yo creo que es más importante preguntar y resolver las dudas de alguien que estuvo ahí, que a lo mejor yo no tengo claro toda la verdad, en absoluto, pero puedo contarles algo con lo que ustedes puedan descubrir y resolver la duda sobre lo que es masonería. Yo, la verdad es que soy una obsesiva estudiosa de la masonería, ha dejado mucho en mi vida, mucha información, y a mí me gustaría compartirla. A mí la verdad es que es lo único que me interesa, compartirla y decirles a ustedes que hay más allá de lo que se dice afuera, en cualquier lugar. Gracias por ver este video y cualquier cosa ya saben, escriban, pregunten y con gusto haremos más, resolveremos todas las dudas que ustedes quieran. Gracias, bye.